Mi nombre es Jensi Calderón. Yo soy docente de educación física para la primera infancia, específicamente en el grado jardín, en la institución educativa Antonio Nariño de la localidad de Engativá. El colegio tiene dos sedes, una sede A que queda sobre la carrera 77, de pronto la conocen, y una sede B que queda súper escondida. Este proyecto se llama El Cuento y un Campamento para Contarlo. Entonces, pues los invito para que lo podamos escuchar. Bueno, esta es una experiencia pedagógica que nace en el grado jardín, y los chicos del grado jardín, como mencionaba la profe, tengo chicos entre 3 y 4 años. El colegio antes tenía prejardín y recibíamos chicos entre 2 y medio y 3 años, pero con la política de Peñalosa se quitaron los prejardines y se quedó solamente con jardín. Bueno, este proyecto pedagógico tiene la posibilidad de generar, lo que busco es que se genere encuentros, se genere ritualidad, se genere la escucha, porque a veces no aprendemos a escuchar, y pues también se puedan solucionar problemáticas que surgen dentro o fuera del aula de clase. Entonces, les voy a contar cómo surge, cómo se desarrolla y qué comprende todo el proyecto. Bueno, surge de la manera más accidental, como casi todos los proyectos, y es que en algún momento estábamos haciendo una asamblea contando qué es lo que se hace el fin de semana, y los chicos empezaron a narrar sus cosas, como que fueron a piscina o estuvieron en la casa o algo así. Y alguien me preguntó a mí que yo qué había hecho. Entonces les dije, no, yo me fui a acampar a Sopó. Entonces me dijeron, ¿cómo así que acampar? Entonces les conté y les dije, no, pues me fui en un bus y fui a la naturaleza y tocó armar una carpa y tocó prender una fogata porque hacía mucho frío y tocó asar unos masmelos porque nos estaba dando pues hambre. Bueno, entonces todos como, pero ¿cómo así? ¿Cómo se hace eso? ¿Pero por qué? ¿Pero en dónde? Entonces yo les dije, no, pues podemos recrear un campamento acá en el salón. Entonces, no, pues claro, maravilladísimos que ellos con el campamento. Es muy curioso porque yo soy profe de educación física. Entonces, para mi fortuna, yo tengo como muchas ventajas, y es que las profes de primera infancia, yo soy muy de buenas, porque las profes de primera infancia son muy creativas, muy creativas. Si, por ejemplo, no, para todo, o sea, si no hice un letrero, ya se hacen algo súper mega guau, o sea, no, son súper creativas. Y se permiten como generar el espacio, ¿sí? Permiten que a los chicos les lleguen experiencias. A veces me ha pasado más en primaria, de pronto, sobre todo en bachillerato, que los profesores son muy cerrados, como no, hasta acá va mi clase y así son mis chicos, pero en preescolar, pues en primera infancia, las profes, entre más usted le pueda brindar al niño, como que sí, hágale todo lo que usted quiera, no se limite. Entonces me ha parecido muy bien. Yo pienso que soy muy de buenas porque pues con respecto a otros colegas no les ha pasado igual, entonces por eso pienso que son las mejores. Cuando hicimos la actividad del campamento, ese día yo oscurecí el salón. Entonces yo dije, no, pues para mí tiene que haber fogata. Entonces dije, no, y pues el asunto del fuego, que era como el susto, porque que se van a quemar. Y yo les comenté a las profes que si les podía pedir velas a los chicos, que si les podía pedir bolsas. No, las profes, usted pida lo que quiera, no se preocupe, aquí los papás colaboran, es cierto, pero pues hay que enseñarles a colaborar también a los papás. Uno educa a los chicos y también educa a los papás. Entonces oscurecí el salón, grabé sonidos de la noche y pues puse la fogata. Y les comenté, y pues como no teníamos carpas, lo que hicimos fue voltear todas las mesitas y poner telas encima. Les dejé todas las cobijas de mi casa y armamos las tiendas o los campamentos así, y fue de una forma pues muy improvisada porque para mí era una actividad. Solamente les quería mostrar pues cómo recrear lo que yo había hecho porque les interesó. Entonces fue una actividad que yo dije, no, pues sí es muy agotadora el hecho de armar todo el escenario, agota mucho, y sobre todo porque allá no rotamos como ustedes, sino que allá, por ejemplo, la profe me presta su salón, la profe de ese salón tiene que dar, después de que yo dé su clase, ella va a dar su clase y pues va a ser sobre otra cosa. Entonces es como, ay, espérese, acomode y ponga y mira a ver. Entonces pues ese día hice la actividad, y dentro de la actividad me pareció, o sea, algo me sorprendió mucho. Y es que cuando yo prendí las velas, yo dibujé un círculo en la mitad para poner esto que es para, de hecho es para clasificar, y hice un círculo grande para que se sentaran.
porque tenía mucho miedo que los chicos pues se acercaran al fuego. El caso es que pues sin que yo les dijera, yo simplemente, cuando ellos entraron, yo estaba sentada y los estaba esperando con las velas, y sin que yo les dijera, entraron y se sentaron encima de la rayita, encima del círculo. Entonces se dispusieron así nada más, o sea, como que el mismo escenario les dio la invitación, ¿sí? Y ellos aprenden a leer el contexto. Entonces yo dije como, no, wow, estos chicos están volando. Entonces, pues, claro, cuando ellos se dispusieron, pasó que el ambiente de la ritualidad genera otra disposición, ¿sí? Entonces pasa que el fuego además concentra mucho, el hecho de que estemos en círculo, el hecho de que uno se siente a la altura de ellos y no esté como mirándolos desde arriba, sino que uno esté como al nivel de ellos, permite como otras formas de diálogo. Y ese día cuando yo leí un cuento, porque yo les conté que en un campamento o se leía una historia o uno podía contar historias de terror o historias de la vida, que generalmente cuando habían abuelitos, los abuelitos contaban sus historias, pero cuando había gente joven se contaban historias de terror, o cuando habían papás o mamás se contaban cuentos y se leían historias. Bueno, entonces pues claro, yo llevé muchos cuentos ese día y ellos seleccionaron el que querían leer, pero todo fue como en una calma que a mí me impresionó, porque de hecho mi clase es más activa, mi clase implica el movimiento, y profe, pero hagámoslo así, no, profe, vámonos para allá, profe, pero... Entonces, claro, ese día fue como todo en calma, y yo dije, no, esto hay que optimizarlo y hay que potenciarlo, o sea, algo pasó acá y yo nunca me di cuenta. Resulta que a raíz de esa actividad empecé a generar como... Pues claro, me fui como con todas las inquietudes para la casa. Dije, no, esto está increíble, les conté a las profes y todas me decían, no, pues, y si lo haces como, yo te ayudo a hacer un fuego de mentiritas, es que me da miedo que se quemen. Y de hecho una profe toda bonita, con papel hizo como una llama, y el día que la usé fue fatal, no, no generó, hizo como con papel, no sé, hizo muy chévere, pues muy bonita, pero los chicos no, porque saben que no es real, no es genuino. Entonces, para mi primera inmersión, cuando puse a prueba que sí podía funcionar esto, fue porque había un chico en esa época que era de prejardín, de 3 años, ya había cumplido 4, y él todos los días llegaba llorando al colegio, todos los días. Pero el tema de que llegara llorando al colegio era un tema de una situación familiar muy difícil, y es que la mamá de él, o sea, la abuelita, se muere la abuelita, y él acompaña a su mamá al entierro. Entonces van al pueblo, él ve a su mamá en ese llanto, todo, y lo que sufre por las mañanas es, no, usted no se puede ir, no me deje aquí, no se vaya. Entonces si ese niño se prendía de la mamá terrible y gritaba, y no, por favor, no, y pues apenas entraba al salón ya le pasaba, pero pues si era como 20 minutos ahí de, no, mi mamá, que no se vaya mi mamá, que mi mamá se devuelva. Y pues era un tema muy difícil, pues todo el mundo sabía y estaba muy sensibilizado frente a la problemática. Pero aún así, pues, por más que se le diga al niño, oye, nada, no llores, no, tu mamá va a venir más tarde, mira, ya la voy a llamar. O sea, el niño tal vez entiende eso. Lo que yo entendí con esto es que si uno todos los días le dice eso y no tiene cambio, hay que buscar otras formas de dialogar, ¿sí? O otras formas de enviar el mensaje para que llegue. Entonces ese día, ese es otro curso, o sea, con los que hice la primera actividad fue como... Además roto por todos los salones. ¿Y ustedes han tenido docentes de apoyo? Sí. Entonces, mi carga académica se supone que es para 3 cursos, hay 5, pero todas las profes pasaron una carta para que a mí me hicieran rotar por todo lado para que le diera clase a todos los profes. Entonces, pues, me ha tocado rotar por todos. No, pues, ha sido muy chévere igual. Y era con este grupo con el que empecé la primera experiencia. Fue como más como la reflexión mía, como mira, esto te genera otras cosas. Y con el chico era otro salón. Entonces, para ellos, yo dispuse, es que creo que es, de hecho les quería, esta fue la primera. Él se llama Matías. Entonces yo ese día escribí un cuento porque yo dije, no, pues si todos los días se le dice lo mismo, voy a escribir un cuento que sea solo para Matías, que hable de Matías y que ponga en escena el problema que Matías tiene, y es que le da miedo llegar al colegio, o que se asusta, o que no quiere escuchar, porque además cuando le hablaban gritaba, él no quería escuchar. Pero pues como yo no quería que fuera como tan obvio,
porque todos los días se les decía lo mismo, generé el escenario. Entonces oscurecí el salón, volteé las mesas y lo que hice fue poner varios cuentos. Pues puse los más melos y todo, y lo que les dije es como no, tengo estos cuentos para leer, vamos a seleccionar cuál de ellos queremos leer. Y pues obviamente como esto está lleno de colores, pues todos, ¡ay! Ese cuento. Y ese día me pasó que cuando yo leí la historia, hablaba de un chico que se llamaba como él, pero pues el cuento estaba entre la biblioteca, o sea, él no sabía que era diferente el cuento. Y cuando yo lo leí, hay un momento de ese cuento en el que cuenta que hay un niño que es muy bonito, que es súper alegre, que es muy feliz, pero que tiene su cabeza llena de muchos sonidos. Él guarda muchos sonidos. Entonces, cuando llega al colegio y alguien le habla, su cabeza está tan llena de sonidos que él no puede escuchar nada más. Entonces, se encuentra una niña que guarda muchas imágenes. O sea, él guarda sonidos y la nena guarda muchas imágenes del mundo. Pero también está tan saturada de imágenes que necesitan, pues, soltar tantas imágenes y tantos sonidos para poder recibir lo de los demás. La cosa es que hay un instante del cuento, yo leía el cuento pero lo leía para todo el mundo, entonces él no sabía que era él, el niño sí, yo le veía la cara a ratos y era como... Pero claro, y hacía como, es que es parecido, pero sí, no, además yo no lo miraba porque yo trataba como de darle su espacio de reflexión. Y hay un instante en el que yo les digo a ellos, o sea, el cuento no se trataba nada que ver con que lloraran la entrada al colegio, nada que ver con eso, sino era como que nos cargamos de muchos sonidos que no podemos recibir lo que nos dicen los demás. Y el caso es que hay un instante en el que hay una imagen ahí en la que la expresión es como, ¡ah! Y ese día Matías aprendió algo muy interesante. Y cuando yo hice la expresión, el niño dijo, él aprendió que nunca más va a volver a llorar en la puerta del colegio. Y yo, ¡ah! Claro, eso yo dije como, no, esto tiene mucho potencial. Pues además porque fue como, lo que sentí es como logré afectarlo y logré que le llegara el mensaje. ¿Sí? Como no de la forma tradicional tal vez. No, ese día fue lo máximo. Yo lloré y todo como hijo de la... Entonces a partir de ahí empecé a organizar y empecé a identificar lo que fueron las problemáticas que surgen en el aula. Todos tenemos salones difíciles, chicos difíciles, a veces hay temas de agresividad, hay temas que son familiares, hay temas que son médicos, y lo que empecé a identificar fue como que uno sí tiene que hacer inclusión, pero no hay que hacerla todos, o sea, todo al mismo tiempo y todos somos lo mismo o todos somos iguales, porque es que en nombre de la igualdad se igualan todos los chicos, se homogenizan todos los niños. Entonces, si vamos a hacer inclusión hay que hacerla de a uno y hay que darle espacio a cada niño para que podamos hacer inclusión, ¿sí? Reconociendo cada uno. Entonces, eso fue lo que empecé a identificar. No, mira, este chico es así, pero hay que averiguar por qué para poderlo afectar. Y ya les cuento que comprende porque también vincula a los padres de familia, son súper claves para poder trabajar. Les comentaba, surge como una actividad, esto lo hice como en el 2016 y todavía lo sigo desarrollando. Lo que pasa es que como profe de educación física me exigen mucho, de verdad, porque las profes pues quieren mucho movimiento y pues uno quiere generar muchas actividades, muchas cosas, muchos proyectos y pues a veces la jornada no da, ¿sí? Como que no hay tiempo para esas cosas. Entonces, ¿qué me permitió eso? Entender que inquietarse por un niño inquieto es darle un lugar a ese niño, ¿sí? Ese niño que llora, que grita, uno, o sea, el niño a veces, por ejemplo, cuando él entraba al colegio, uno, pero ven, cálmate, ¡ah! ¡Ay! Es que él gritaba desesperante. Y yo decía, pero ¿qué es lo que este niño me quiere decir con ese llanto que yo no logro entenderle? O sea, algo me quiere decir, pero no logro entrar en diálogo con él. Eso creo que pasa. Entonces, este escenario permite que el niño se sienta afectado. Hace que el niño genere, o sea, que por lo menos a uno como adulto también le pasa. A veces le dicen como, mira, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Y uno como que, ay, uno necesita también sentirse como que esté provocado para poderse sentir afectado o dejarse afectar. Uno existe en el salón a condición de ser con los demás, ¿sí? Si bien vamos a hacer inclusión uno por uno, también se está a condición de ser con otros,
¿bien? No es porque sea un niño diferente, entonces lo tengo que tratar diferente y no, el espacio es solo para ti, no, no te preocupes, no. Hay que incluirlo, pero en relación con los demás, ¿listo? Lo que les mencionaba, hay muchos chicos que no solamente el grito, a veces es el llanto, a veces es no hablar, a veces es ignorar a la profe. Entonces, con esos comportamientos o a veces es empujar a los demás. Y uno cree que el niño es brusco, que es agresivo, pero pues, ¿qué es lo que el niño me está queriendo decir que yo no logro entenderle? Es como leerlo por ahí. Esto era lo que les decía de Matías. Si se le dice todos los días lo mismo y el niño no cambia, o sea, hay que inventarse otra manera para que el mensaje llegue. Y esto me pasó, pues, hay otra historia con otra niña. No, pues tengo muchas historias. Pero resulta que a ella le formularon gafas. Y era la única niña en todo el colegio que tenía que usar gafas. Entonces, pues ella no las usaba. Botó como 3 gafas, las echaba en la basura, las rayaba con piedras para que no sirvieran. Y la mamá era, profe, pero es que otra vez botó las gafas, profe, pero las gafas, profe, las gafas. Entonces yo le dije, bueno, ¿y si nos inventamos una manera, no sé, y si compran un conejo o algo así, o con la zanahoria y que las gafas, o sea, no se inventen sin una manera en la casa? No, compraron el conejo y el conejo y tampoco. Y ya seguía botando las gafas. Y en esa época yo estaba como pensando todo este tema, me había pasado lo de Matías, y yo le dije, ven, espérate, yo tengo una idea, pero pues puede ser que nos funcione o puede ser que no. Entonces la mamita me dijo, no, pues usted me dice y yo hago lo que sea. Entonces le dije, mamita, la tarea que tienes, yo le comenté, la idea es hacer el ritual, yo le conté que otro chico se había sentido afectado y que, o sea, sin que uno le dijera nada, él solito hizo su reflexión, no volvió a llorar. Y entonces yo le dije, mamita, pero la cosa está en que hay que escribirle un cuento a ella. Me dijo, profe, pero es que yo soy muy mala para escribir, no, yo soy muy pésima. Entonces yo le dije, no, pues tienes una misión y es que te voy a dar como una cartilla de espía y tú tienes que espiar a tu hija. La tienes que espiar en las cosas que le gustan, lo que hace por la tarde, lo que no le gusta. Tienes que espiarla, pero pues me dijo, no, yo sé muchas cosas de ella. Yo le dije, no, es que no es lo que tú sabes. Tienes que observarla y tienes que espiarla sin que ella se dé cuenta. Cuando esté jugando tienes que, o sea, sin que ella lo note, tienes que mirar a qué juega. Qué es lo que dice cuando juega, qué recrea cuando está jugando, pero sin que ella note que tú la estás observando. Entonces, no, pues eso es la mamá. Profe, yo no sabía que yo no conocía a mi hija, porque cuando la observó, pues claro, la niña decía otras cosas. La mamá juraba que, por ejemplo, a la niña le encantaban un muñeco, y descubrió que más que el muñeco lo que le gustaba era el cine. Todo lo que tuviera que ver con el cine, ir a ver películas, todo lo que fueran personajes de cine, no lo de la televisión. Entonces dijo, y yo que le ponía ese programa para que estuviera entretenida. Entonces fue muy, muy chévere. Y la mamita, pues afortunadamente hizo el ejercicio, y con todos los datos que la mamá me trajo, pues yo armé el cuento. Entonces lo que hice fue como, los gustos de la niña. No, pues le gusta el cine, le gusta jugar por las tardes, le gusta que su abuelita la peine, le gusta estas cosas. Y eso lo describo en el cuento, sin que ella sepa que es ella misma. Entonces empiezo a hacer la descripción de la niña, como no, es una niña cualquiera que le encantan esas cosas. Y pues como la idea es que cuando se lea, pues no es como, es para ti el cuento, sino que ella se afecte solita. Eso crea otras formas de entrar en diálogo con los chicos, y sobre todo, como es un ritual que en última se desarrolla pues como en silencio, les da tiempo a ellos de reflexionar, ¿sí? Les da como el espacio de que se tomen el tiempo para pensar. ¿Qué pasó con Majo? Que cuando hicimos el campamento, la mamá me dijo, no, profe, lo que usted necesite. Yo le dije, no, pues la verdad es que si usted me pudiera regalar cobijas que no use. Yo, no, la mamá me trajo como 3 cobijas, yo compré los masmelos, ese día hicimos todo el escenario. Y cuando leímos la historia, y antes de eso yo empecé a observar qué pasaba en el colegio con el tema de las gafas. Pues porque no siempre uno está como atento a esas cosas. Cuando empecé a darme cuenta es que las compañeritas le hacían el comentario a ella y le decían, a ver, es que ninguna princesa usa gafas. Ninguna princesa tiene gafas. Y sí es verdad. Ninguna princesa usa gafas, claro. Y la niña decía, yo soy una princesa, entonces yo tampoco voy a usar gafas. Entonces eso fue como lo que pasó ahí. Y cuando hice la lectura en el campamento, claro, yo empecé a leer y yo dije, no, y Majo. Y la historia con Majo es que en el cuento
todas las cosas de Majo, y algún día se le cae a ella un diente, pero en lugar de que le llegue plata, fueron unas gafas, le llegaron unas gafas ahí. Y pues ella dijo como no, ¿y esto para qué? Y las guardó, y muchas cosas como ella las hacía en su colegio, o sea, muchas escenas muy parecidas a como ella era. Pero luego la historia toma como otro rumbo, y es como no, mira, a través de las gafas, si a ti te encanta el cine, las gafas es como estar en cine todo el tiempo, porque las gafas son para ver en 3D, bueno, la historia es así. Y claro, cuando terminó la historia, pues hubo un instante, cuando yo observaba a la niña de reojo, pero yo leía la historia y miraba ahora como así hacia los lados, porque si uno también es muy obvio, no le da el espacio para pensar al niño, ¿sí? También hay que darle el tiempo de reflexionar. Pasó que al otro día pues me llegaron fue todas las quejas porque todo el mundo usó las gafas de los abuelitos en la casa porque querían ir al cine. Pero con ella no se volvió a quitar las gafas y la mamá decía, no, profe, usted lo que necesite para su campamento. La mamá de hecho le compró un camping a ella. Estuvieron en San Andrés y me dijo, profe, eran tan baratas las cobijas que yo le traje unas y yo tan bonita. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno. Con esa experiencia entendí que uno no debe psicologizar el acto educativo. O sea, uno lo que hace es como que llegan muchas cosas al colegio. ¿Y qué pasa? Que uno es como, ay, lo voy a remitir a orientación. O pues es como lo que se observa comúnmente, ¿no? Y es como, no, orientación, no, este niño no habla. No, para orientación. No, es que este niño entró llorando, para orientación. Y uno como profesor tiene el recurso de la pedagogía. O sea, no hay mejor recurso que la pedagogía. Y un poco... yo pienso que agregado a eso es como la intuición pedagógica, y más ustedes como profes de primera infancia, tienen como una intuición de, uy, y si le trabajo por el lado del círculo, de pronto a ese niño le guste. Y mira que sí, o sea, esas intuiciones son intuiciones pedagógicas que funcionan. Eso me ha pasado a mí, pues la idea es que uno no tenga que relegar a otra instancia lo que en realidad es trabajo de uno desde la pedagogía, porque es que uno se formó en pedagogía para atender estas cosas. Entonces deberíamos como empoderarnos de la pedagogía. ¿Qué me ha pasado? Que pues como los chicos cuentan en la casa, que se hace el campamento y pues cada cuento tiene un nombre, entonces Majo y sus gafas de 3D, Matías y los sonidos del mundo, Sebastián el niño que quiere ser karateca, entonces pues cuentan en la casa y los papás me llegan como, profe, yo traje un cuento sobre mi hijo para que lo lea en el campamento, profe, yo hice un cuento para que se lo lea al niño, profe, entonces, pero ha sido súper chévere por iniciativa de ellos. A veces me preguntan qué quieren, a veces los cuentos pues... son bajados de internet y solamente cambiar el nombre, pero pues es chévere la iniciativa. Además porque es más la presión del niño, o sea, es la presión que ejerce el niño en la casa de hazme mi cuento, sí. Bueno, ¿qué pasa acá? Es un poco lo que yo les decía con respecto a lo de no psicologizar, o sea, a la escuela llega de todo y uno como profe permite o que entre o no le da entrada a ese tipo de cosas. Entonces uno debe abrirse a la vida para entender estas problemáticas, ¿sí? O sea, ahorita que tenemos niños venezolanos, niños con necesidades educativas especiales, tenemos niños normales pero con problemas familiares o problemas médicos. Entonces uno tiene que abrirse a la vida. Uno tiene que estar como dispuesto a que esas cosas también entren en el colegio. Entender como que la educación es algo que está vivo. A veces pasa que, digamos, hubo una profe que que era difícil porque ella hacía las guías y ya, pues no sé, trabajaba era como el tema de las guías, y si iban al baño tenían que irse como en una fila, pero hacen que los niños se cojan como de por acá. Entonces si se caía uno, se caían todos ahí detrás, y era como así. Y por ejemplo, cuando yo llegaba y le recibía el curso a ella, eran como, bueno, vayan al baño, yo los espero allá listos para la clase. Entonces, no, mando luz en la fila. Entonces, con ella pues fue muy tenso y entendí que también uno debe abrirse a esas cosas, a entender que también los demás pues son diferentes. Entonces generó fue como una complicidad con los chicos, como bueno, cuando la profe los esté viendo, ustedes caminan así, pero después de allá pueden irse corriendo. Y los chicos entienden muy bien esas dinámicas, de verdad que sí. Ya con las profes me ha tocado pues hacer otro ejercicio, y es que
escribirles un cuento a ellas con su curso, por ejemplo, vean este. Y así se sensibilizan, toca de a poquito. Entonces, eso es una profe, Marcela. Como las profes, es que la profe Marcela a su hijo le pasó como un accidente y pues como yo soy la profe de apoyo, entonces a veces queda como, ay, ¿quién cubre esa profe? La secretaria va a mandar profe. Entonces no, y si tú te quedas con ellos, y pues yo aproveché toda la semana, trabajé con los chicos, y pues cuando la profe Marcela llegó, los niños le contaron de la historia, entonces son formas de sensibilizar también a las profes y no entrar a la mala, porque pues uno también tiene que entender, no sé, como la pedagogía de los demás. Y pues este ha sido como chévere. Así he hecho con todas las profes, igual. O sea, con todas las profes, a todas les he escrito un cuento y cuando no se les escribe cuento se ponen bravas porque, oye, ¿y mi cuento? Mi cuento. Como yo les contaba, empecé con una actividad que era lo de ir a acampar. Entonces, para que esto se volviera un proyecto, tenía que asumirlo pues desde dos conceptos que son fundamentales, la acción y la experiencia, ¿sí? Y más allá de trabajar la actividad por hacer, porque es desgastante, es darle un propósito a esa acción. ¿Qué pasa con esto? Que logré que los chicos establecen conexiones entre las cosas, entre las ideas, entre sus propias reflexiones, entre su propia vida. Entonces pienso que el proyecto, más allá de una actividad que se realiza, es el hecho de que potencian los chicos nuevas formas de conectarse con el mundo, con los demás, con las historias. El cuento, entonces ahora les cuento, porque el cuento pues los papás, por ejemplo, a veces me traen, mira, eso es de una mamá que lo mandó. A veces los papás traen estos cuentos, pero generalmente como yo tengo una intencionalidad pedagógica, yo los escribo. Siempre les digo a los papás que espíen a sus hijos. De hecho, tengo como un protocolo de, mientras duerme, mira en qué posición está durmiendo. ¿Para qué lado duerme más? ¿Para qué lado duerme menos? Cuando está jugando, ¿qué dice cuando juega? ¿Qué personaje recrea cuando juega? ¿Qué es lo que más le gusta hacer en la tarde? ¿Cuál es su programa de televisión favorito? ¿Qué le gusta cuando va a cine? ¿A qué le gusta jugar con su abuelo? Y cosas así. Porque los papás, a veces yo he sentido que el ejercicio de espiar, ha sido más para que los papás aprendan a querer a sus hijos, porque es muy raro, pero pues es como que voy, parece un paquete de servientrega, y es como que voy, lo dejo en el colegio y me voy. Entonces sí, como que voy, lo entrego y miro a ver cómo lo recojo. Entonces esto ha sido como de conectar también a los papás con los hijos, ha sido como un beneficio colateral. Entonces, con respecto al cuento, yo tenía por ahí, gracias. Estos fueron de los primeros cuentos, y lo que pasa es que una editorial me contactó porque pues los cuentos como asumen problemas reales, entonces pues son muy apetecidos en otros colegios, bien sea públicos o privados. Entonces la editorial los publica, ellos hicieron toda la graficación porque realmente pues como yo no sé dibujar, a mí lo que pasaba con mis cuentos es que los chicos me los dibujaban. Todavía, o sea, los que yo hago todavía me los dibujan los niños. Entonces la editorial pues hizo todo el proceso y esos son de los primeros cuentos. Este está, su primera versión es así como ese, o sea, así a las manos, dibujado por los chicos, hecho a mano, digámoslo así. Los cuentos tienen como 3 características importantes. Son escritos por la maestra, que soy yo. Los protagonistas tienen que ser los niños y las niñas y atienden problemáticas que surgen en el aula, ¿sí? Por ejemplo, hay un niño que es muy agresivo. No es que fuera como, tiene una agresividad, no sé cómo se calificaría eso, ya es patológico, no. A veces caminaba y empujaba a los demás y pues empecé a observarlo, hablé con la mamá y claro, odiaba a los bebés, por accidente me enteré que odiaba a los bebés y empecé a hablar con la mamita, que lo espiara y todo eso. Entonces la mamita como que al principio no me decía todas las cosas y un día le dije, no me va a tocar, es que el niño te espía a ti porque tú como que no me cuentas. Y resulta que la mamá ese día me contó que el niño ella se consiguió otra pareja, tuvo un bebé y querían era el bebé. Y como el nuevo señor era pues padrastro, pues no quería al chico.
Y fueron, digamos que el hecho que más impactó al niño es que fueron a cine y el niño de la emoción se fue corriendo y se estrelló contra un cartel de esos de publicidad en cine, y cuando tumbó el cartel el padrastro le dijo: usted se queda aquí sentado afuera y no entra a la película. Y lo dejó las 3 horas de la función. Y yo le decía: ¿y tú como mamá permitiste que el niño se quedara solo? Tiene 4 años. Y me decía: profe, si él le dio la orden, toca respetarla. Pero todavía pasa así. No se sorprendan porque yo creo que a ustedes les pasan cosas similares. Entonces, claro, o sea, no es que fuera altamente agresivo, pero sí generaba otras cosas. Entonces, claro, a veces genera como caos en el aula, y ese tipo de cosas hay que saberlas leer y darle lugar también al niño. Si es un niño inquieto, lo que yo les decía, o sea, cuando uno se inquieta por un niño que es inquieto, es darle un lugar a ese niño, y cuando tiene un lugar, como que ya, o sea, como que ya está ahí, ya tiene como su razón. Entonces, bueno, como les mencionaba, el cuento pretende asumir el mundo de la vida como el principal referente de experiencia de los chicos y las chicas, de los niños. O sea, los niños tienen problemas que son reales, que les afectan no porque tengan que satisfacer las demandas de uno como profe de: mire, pinte por dentro, tiene que ser amarillo y no rojo, no sé, tienen problemas que son reales, y la idea es que esto permita que el chico piense sobre los problemas que son reales para él también. Por eso parte de las problemáticas sociales, familiares, médicas o académicas, a veces es porque no quieren estudiar, entonces también me pongo como a investigar, y a veces son las profes porque como ya todas trabajamos chévere. Entonces es como: mira, tengo este niño que no me trabaja, es que no me trabaja, y si tú te pones a mirar a ver de pronto qué le encuentras. Entonces igual con la profe, como: bueno, tú me dices más o menos qué actividades son las que no le gustan, si son las guías, ok, y le hacemos el ejercicio y le hacemos un cuento. Y los profes dicen: ay, sí, pero di que es de mi salón, sí, cuando hagas el cuento. Y entonces ha sido muy chévere todo el ejercicio. Pero son problemas reales, son problemas que surgen en la cotidianidad y que todos tenemos porque generalmente cuando son colegios pues distritales, pues así no sean distritales, igual hay problemas reales que nos afectan porque somos seres humanos. Mire, esos son de los cuentos que son dibujados por niños, son así los originales. Claro, cuando se ven, ahí se me cayó el montaje porque resulta que ahí se me cayó toda la idea. Resultó que al principio yo lo que hacía era que esto fuera muy persuasivo, entonces yo ponía los cuentos dentro de la biblioteca y yo: ay, y si leemos de pronto este que está como chévere, ay, sí, de pronto, sí, bueno. Y nos sentábamos, y claro, cuando ellos empezaron a hacer los dibujos, ellos decían: no, ese lo dibujamos nosotros. Entonces empezaron a hacer otras asociaciones, como: ah, ese cuento ya estaba ahí. Y me pasó, de hecho, una experiencia muy particular, y es que cuando hice el ejercicio de sistematizar con el IDEP, yo le dije a mi acompañante, le dije: lo que pasa es que yo hago los cuentos, pero los chicos no saben que son acerca de ellos. Entonces pues yo hago todo esto, como que el ejercicio de observarlos, de mirarlos con los papás, y yo hago el cuento para que no noten para que no se den cuenta que es sobre un niño en particular. Entonces, ay, tan chévere. Y el día que mi acompañante fue al aula, un niño le dijo, ella le dijo: ven, y vas a participar. Entonces dijo: estoy terminando los dibujos porque es que se los voy a dejar en el escritorio a la profe, porque es que ella no sabe, pero los cuentos son sobre nosotros. Entonces, claro, ese día me dio mucha risa y yo: ay, no, como así. Entonces ya pues los dibujan y todo, pero ese día fue muy chistoso. Eso sí llegó de secretaría, eso ha sido muy chévere para el escenario. Bueno, luego de identificar la situación, se crean los personajes, y para eso las familias tienen como un papel muy importante en 3 sentidos. Primero, que las familias ayudan a identificar la problemática, ¿sí? O sea, uno tiene como una intuición y uno dice: uy, de pronto es tal cosa, y cuando uno aborda a la familia así como: mira, efectivamente, o es un problema médico, o es un problema familiar, o no, profe, mira, lo que pasa es que generalmente es por consumo de drogas o cosas así. Entonces, no, sí, pasó que el papá consumió y ella lo observó así, tuvimos una discusión, nos golpeamos y la niña observó todo. Entonces uno dice: ah, yo sí sabía que algo había pasado ahí.
Entonces es como ayudar con las familias a identificar cuál es la situación problema. Luego está como lo de espiar a los hijos. Entonces ellos tienen que espiar a sus hijos y este ejercicio es muy chévere porque de verdad que los papás se conectan con los hijos. Es como verlos desde otra perspectiva. Además porque pues últimamente lo que me ha pasado es que las familias no tienen tiempo de estar con los chicos. Entonces por eso me tocó agregarlo de mire cómo duerme. Imagínese que puede estar soñando, qué cara está haciendo y que puede estar soñando su hijo. Pues porque de verdad que llegan cansados y se acuestan es como a dormir y ha sido muy bonito ese ejercicio. Y lo otro es que las familias fortalecen el proceso que se genera en el campamento. Digamos con la chica de las gafas, como les contaba con ella, la familia fue como, profe, yo voy a estar pendiente a ver si se las quita, no se las quita y cualquier cosa, yo le digo que mira, que las gafas son para estar en cine y wow, entonces no, igual, súper. Con Sebastián tenía un problema porque estaba en desnutrición, pero pues Sebastián lo que sucede es que la mamá llegaba a las 11 de la noche de trabajar, o sea, lo alcanzaba a dejar en el colegio y luego lo recogía una señora, pero la señora no se comprometía con la alimentación del niño. O sea, si el niño comía bien y si no, no. Y la mamá llegaba a las 11, entonces lo llevaba dormido para la casa y al otro día pues no le daba desayuno, sino que el niño llegaba a las 11 del colegio, que son como hasta las 9 allá en mi colegio. Entonces pues el niño tenía un problema grave de desnutrición y para rematar, como es almuerzo caliente, cuando llegaba el almuerzo pues no almorzaba. Entonces no tenía como apetito, pues, o su estómago estaba muy pequeño, no quería comer. Entonces, alguna vez hablando, la mamita me dijo que él quería ser karateca y que le había dicho que él quería meterse a clases de karate y que el cuento del karate. Entonces yo dije, ay, pues mira, voy a hacer tal cosa, pero necesito que me colabores. Y la mamá súper juiciosa, de hecho pidió un día, bueno, no pidió un día, dijo que se iba a hacer incapacitar para estar con el niño, pero hizo todo el ejercicio. Entonces, por ejemplo, a ver, esto describe a Sebastián. Sebastián es el niño más juicioso y más inteligente de toda su familia. Y él soñaba con ser el mejor karateca del mundo. Sin embargo, pese a que entrenaba, algo le faltaba. Todos los días su mamá le preparaba los más deliciosos almuerzos, pero él siempre dejaba comida en su plato. O sea, es un niño cualquiera y cuando yo lo leo, de hecho, trato de no ver el niño. Un día Sebastián estaba un poco triste y pese a que había entrenado muchísimo, no lograba ser el mejor karateca del mundo. Y mientras pensaba en los movimientos y las técnicas que debía practicar, se encontró con sus amigos, quienes al verlo triste y pensativo compartieron sus secretos más importantes. Entonces, Daniel compartió su secreto de comer espinacas para desarrollar mucha fuerza en los brazos. Esta parte es de inclusión porque con todo esto ha sido como un laboratorio cada vez que se pone en escena un campamento. Y es que, claro, por centrar la atención en la historia de un niño, a veces los demás quedan como, ¿y en qué se relaciona conmigo? Entonces me ha tocado vincular con nombres de los mismos chicos que están en el campamento. Entonces, yo siempre he pensado que quien puede usar estos libros y cambiarles los nombres nada más, porque pues son situaciones que a todos nos ha tocado. Y no es sino cambiarle el nombre para que el chico se sienta protagonista. Entonces, cuando leo la historia, claro, uno empieza a vincular los chicos que están alrededor del fuego. Entonces, ay, mira, y Sara le dijo que tal cosa. Entonces, como, ay, una niña que se llama como yo. Y están como conectados todo el tiempo con la historia. Ya les termino la historia, Sebastián. Entonces, el cuento en su estructura tiene el nombre. La idea es que pues el nombre sea seductor. Todos los primeros, digamos que los ejemplos que hacen los chicos a mano, la idea es que sean coloridos, que llamen la atención, pues como les gusta a ellos. Tiene un protagonista que es el niño sobre el que se va a hablar, sobre el que la familia nos ayudó. Se identifica la situación, problema como vimos con Sebastián. Él quería ser karateca, pero pues algo le pasaba, o sea, no lograba tener la fuerza suficiente para poder ser karateca. Esa es la situación problema. El elemento ruptura es como una situación en la que generalmente como que algo le pasa, o sea, algo le pasa al protagonista que le genera una incertidumbre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, antes de que Daniel aparezca, es como el hecho de que él observaba y ensayaba, pero no lo lograba, o sea, algo le pasaba ahí. Eso es como un elemento, hay ruptura. La solución es esto como de
la vinculación de los demás chicos. Daniel le compartió el secreto que cuando él come espinaca se vuelve más fuerte. Luis le dijo que comer carne lo había convertido en un niño súper musculoso y así. Eso es como la solución. La inclusión es porque pues hablamos de todos los chicos con sus características y dentro del cuento se tienen que incluir a los demás chicos, eso aprendí. O sea, para que todos estemos conectados también hay que vincular a los demás. Y pues siempre tiene un final, la idea es que sea chistoso. Por ejemplo, acá hicieron, o sea, comieron todas las frutas, se volvió el mejor karateca y cuando obtuvo su cinturón negro de karateca, pues llamó a sus amigos para celebrar, comieron muchas frutas, verduras y carnes y todo. Y después de dejar sus platos sin un granito de comida, se fueron a jugar a los superhéroes para comprobar todos los superpoderes que tienen los alimentos. Entonces, eso es como, generalmente tienen, pues, todos tienen un final así. Bueno, esos son los que la editorial más vende, pero pues yo le he pasado un montón porque siempre tengo muchos problemas en el aula. También es que me gusta escribir, yo creo que es. Y ahora, el cuento yo pienso que no tendría como ese significado si no estuviera en un escenario. Y el escenario que se le da es el campamento, o sea, el hecho de que esté oscurecido, el hecho de que estén las velas, que sea un ritual, que sea en círculo, es un escenario que le permite que el niño se deje afectar. O sea, si yo leo el cuento, de hecho en mi colegio todas las mañanas las profes empiezan el día leyendo un cuento cualquiera. Entonces, y no tiene como el mismo efecto. Y acá es generar la disposición para que el niño se deje afectar también. Y pues yo lo que he descubierto así como es que es la ritualidad lo que genera esa disposición. O sea, el hecho de que sea como un ritual, que lo hagamos en sincronía, que sea un día en particular, eso genera como esa disposición, es como místico. Como les contaba, las familias han sido súper cómplices, las familias me mandan carpas, a veces me encanta porque pues mandan carpas muy elaboradas y uno o está aquí pendiente o está armando la carpa, entonces uno, pues sí, si vienes y armas la carpa y después te vas y los papás a veces dejan las carpas hechas. Mandan almohadas, cobijas, a veces me han llegado con salchichas y cosas así para asar, porque yo no sé los niños cómo les describen lo de la fogata, porque llegan con cosas hasta con hamburguesas, las cosas. Y pues lo que generalmente, lo que he hecho pues todos los años es que a final de año, a modo de cierre les cuento, vinculo a los papás, entonces los invito para contarles cómo ha sido la experiencia con los chicos y pues también para agradecerles. Una vez se llama a los papás cuando hay cosas como negativas y el papá sabe que es para algo malo, entonces prefieren oír. Entonces la idea es como que aquí potenciar también como la labor de los papás. Esas son las carpas, por ejemplo, ella es Majo. Es la carpa que la mamá le compró porque quedó súper contenta. Y esos son nuestros escenarios normales, así, voltear las mesas, poner las cobijas por encima. Pasa que después de que leemos el cuento, el ritual es así, leemos el cuento, primero cantamos algo para estar entrar como en ritmicidad, sí, la música como que nos calma y nos vincula. Leemos la historia, nos asamos el masmelo. Bueno, tenemos malvaviscos, entonces hay una vela, de verdad, nunca se han quemado, es un mito. Y los chicos respetan mucho el fuego, de verdad que sí, o sea, siempre el temor era que se quemaran, nunca ha pasado nada. Y ellos asan su masmelo y después de que lo asan, van a dormir en las tiendas. Lo que ha pasado es que en lugar de dormir, se ponen a leer cuentos sin que se les diga. Van y sacan cuentos y empiezan a leer historias dentro de las carpitas así. Entonces eso me ha parecido muy, muy llamativo porque seduce a otras cosas. Bueno, eso es un poco lo que les hablaba de la ritualidad, que son como gestos corporales formativos, ¿sí? O sea, como que uno puede hacer ritualidad en su escuela, ¿sí? Y generar, de hecho, uno como profe, cada año se inventa como nuevos rituales, de acuerdo al grupo que uno tenga, como que uno dice, no, de pronto podemos alargar más la ida al baño, y tenemos que hacer, o sea, antes de empezar, antes de tener como la individualidad, tenemos que pensarnos como grupo. Y cuando uno como maestra ha conformado su grupo y todos se reconocen en el grupo, uno puede empezar a ver las cosas particulares, ¿sí? Pero tenemos que primero vincularnos como grupo.
Entonces, les cuento, el campamento solamente se hace los viernes. Tiene que incluir el cuento, las tiendas, el fuego y los malvaviscos. Nunca se me ha incendiado nada. No, todo ha sido bajo control. Lo que pasa es que, bueno, afortunadamente los salones son grandes. Este es como el salón más pequeñito. Pero entre más pequeñito igual, o sea, por más grande que yo haga el círculo, se genera... A veces yo dibujo un círculo muy grande y los chicos se van pegando, pero nunca pierden el círculo. O sea, eso ya es como... Y se generan alrededor del cuento. Todos están como pendientes de escuchar el cuento. Es algo muy bonito. Siempre ha sido como en el mismo escenario. Este es un cronograma porque resulta que todos los días eran, profe, ¿cuándo tenemos campamento? Profe, ¿cuándo tenemos campamento? Profe, ¿cuándo tenemos campamento? Entonces me tocó empezar a decirles como, no, bueno, y por salón dibujaba, bueno, tal día vamos a hacer tal cosa, tal día tal cosa, así. Este, por ejemplo, es un juego que tenían que buscar una ficha en un... Es un programa, son juegos para que da la secretaría, y de acuerdo al color que le salieras, iban y pasaban como un reto de colchonetas, buscaban la ficha y la traían, y luego hacían otro ejercicio y salió color amarillo, entonces iban, pasaban su reto y traían la ficha y así. Y ese es un parqués que hicimos gigante, entonces jugaban a lanzar el dado y a saltar y tenemos que hacer, bueno. Y el viernes era el día del campamento. Entonces ellos como, ay, hoy es miércoles, no, hoy nos toca los computadores, ay, nos toca tal cosa. Entonces también se organizaban los chicos, chévere. Se los recomiendo, es muy efectivo. Bueno, con todo esto que les he contado, yo pienso que me uno a lo que dice Lilian, y es que uno como docente es también un investigador. ¿Sí? A veces lo que no tenemos es como el tiempo de sentarnos como a concretar las ideas, y a veces más que el tiempo es el hecho de poder dialogarlo con alguien. Porque uno a veces está ahogado de tantas cosas y uno tiene tanta información sobre uno mismo, sobre sus prácticas, y cuando uno habla con otra persona, se escucha también uno mismo y uno es como, mira, no lo había visto así. De hecho, a veces son conclusiones a las que uno llega solamente hablándolo. Entonces, todo docente pienso que es un investigador también. Todo el mundo hace un ejercicio de contextualización, todos hemos hecho ejercicios de problematización, y más las profes de primaria infancia son supremamente creativas, súper creativas. Y pues la forma que tienen los docentes de asumir los problemas es con creatividad. Por eso pienso que somos unos investigadores de primera. Bueno, a modo de conclusiones, pues les quiero un poco lo que hemos hablado. El cuento es un dispositivo que entra para ayudarnos a solucionar problemáticas reales, pero pues que solamente tiene como su eficacia en el escenario del campamento. ¿Sí? Por lo menos así lo he podido comprobar yo. La experiencia del campamento como una interacción simbólica que abre paso a la comunicación. O sea, generar nuevos símbolos, nuevos gestos corporales, nuevas formas de comunicarnos. Es como la experiencia que genera el campamento. Un poco la invitación a abrirse a la vida y a las necesidades y a las problemáticas de los niños y las niñas. A veces cuando, justo con ese niño que uno dice, ay, otra vez justo ese chico es como el que uno, bueno, tal vez lo voy a empezar a observar. Reconocer la individualidad, pero pues lo que les mencionaba, reconocerla después de primero conocernos como grupo. Primero hay que hacer parte del grupo para luego poder reconocer la individualidad. Dialogar exige darse a entender. Es un poco lo que les digo de crear nuevas maneras. A mí me funcionó escribiendo cuentos, pero pues yo sé que ustedes son recreativos. Pueden inventarse muchas otras maneras. O sea, la idea es que uno pueda darse a entender, porque los chicos tienen como otras formas de ver el mundo, de entenderlo y de dialogar con el mundo, ¿sí? Y uno es, pues, no sé, a veces hay formas más tradicionales que no son compatibles con los chicos. Entonces hay que crear nuevas maneras para darse a entender. Y yo soy mi experiencia, yo creo que pues a mí me gusta escribir cuentos, me gusta hacer clases así, y pues me gusta lo que hago. O sea, realmente yo sí soy muy apasionada de lo que hago. Llego pues al colegio, desbarato el salón. Al principio me pasaba que las profes eran, pero ¿cómo me vas a dejar el salón así? Y pues ya como que lo que he hecho es vincular a las maestras. Entonces cuando les empiezo a escribir cuentos sobre ellas, o les dije una vez como, ¿y si hacemos un rincón de literatura o algo que tenga que ver con la literatura? Porque en el colegio había una biblioteca y allá estaban guardados los cuentos.
Y para el campamento pues yo los sacaba y los dejaba así, pero sin mencionarlos, sino los dejaba por ahí, entonces luego los usaban. Pero pues cada profe ha hecho como su pedacito de literatura ahí en el salón y se han movilizado en torno a eso. Sí, creo que eso. ¿Qué he descubierto? Que cuando uno es un docente apasionado, eso es un beneficio propio, que colateralmente le hace pues bien a los demás. Pero pues si uno es apasionado, o sea, uno se beneficia, uno es feliz también. Y ya, gracias.